Hola, me da muchísimo gusto poderle saludarle a cada uno de ustedes. Un saludo muy especial desde la Iglesia Evangélica Maranata aquí en Ixtlán de Juárez. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial muy de mi agrado, de mi parte, hablando acerca del tema de la forma en la que Dios te ha creado. Este material fue utilizado para la conferencia de misiones aquí en la Iglesia Maranata y queríamos como repetir, o si van a ver por primera vez, que ustedes puedan entender cómo es que Dios los ha creado de una manera especial para servirle a Él. Porque no importando que sean jóvenes o adultos, o que estén estudiando, o que estén trabajando, o que estén en casa, Dios los ha preparado, Dios los ha formado de una manera especial para servirle. Entonces quisiera que ustedes pusieran atención a este video y que sea de bendición para sus vidas y que puedan siempre servir mejor a Dios e identificarse con su iglesia y servir a la iglesia y predicar el evangelio. Mis hermanos, que Dios los bendiga y vayamos con el video. Y empiezo con una nota especial de nuestro hermano John Mott. Dice así: es posible que la persona más desconocida de una iglesia, con un corazón recto delante de Dios, ejerza tanto poder para la evangelización del mundo como aquellos que están en los puestos más destacados. ¿Y por qué empiezo con esta cita? Porque muchas veces los hermanos se sienten desconcertados o piensan acerca de que los hermanos líderes o los que predican o los que enseñan o los que salen a misiones son los que pueden hacer ese trabajo y que ellos se sienten un poquito aislados o no se sienten realizados en alguna forma. Pero el día de hoy hablaremos de la importancia de cada uno de los creyentes dentro de la iglesia y en el mundo. Ya que la importancia de cada seguidor de Jesús no reside en sí mismo, sino en el poder de Dios y de cómo lo ha formado a Él. Así que el día de hoy hablaremos acerca del acrónimo FORMA. Este tema ya lo habló nuestro hermano Andrew Scott de una manera muy breve. Ahora en esta conferencia estaremos hablando o profundizando más en este tema. Este concepto proviene originalmente de nuestro hermano Eric Ruiz, que él escribe esto en su libro. Y hoy lo adaptaremos para nuestro contexto y para la gran comisión. Brevemente describo qué es forma, para después desarrollarlo más ampliamente. Dios no te creó al azar, ni de la mera o de la pura casualidad. No nos creó para compararnos, no nos creó para competir o para conformarnos. Fuimos diseñados de la única manera para contribuir al reino de Dios. No como las demás personas lo hacen, sino como la única forma en la que Dios te diseñó para servirle. Dios te creó desde el vientre de tu madre con el único propósito de servir y disfrutar a Él y darle gloria. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Y pongo y ejemplifico de esta manera. Cuando yo iba en la secundaria, aproximadamente mis 13, 14, 15 años, yo me inscribí en el taller de carpintería. Mi deseo era aprender carpintería como había aprendido mi hermana y como había aprendido mi hermano. En los 3 años que estuve ahí, ustedes podrían pensar, él realizó muchas cosas, pero no, la verdad es que solamente realicé 2 muebles, una silla y una cajonera. Pero de la silla y de la cajonera solamente pude terminar más o menos la silla, porque antes de barnizarla, yo me la llevé a la casa. Y la cajonera, lamentablemente, yo tenía una urgencia por salir de la secundaria, así es que ya no me importó más la cajonera. La cajonera se quedó ahí. Con esto ejemplifico que la silla llegó a casa y cumplió con su propósito junto a la mesa. La cajonera, sin embargo, quedó ahí, arrumbada, ya ni sé qué pasó con ella. Pero en fin, Dios de igual manera te creó a ti y me creó a mí con un único propósito. Y cuando no cumplimos ese propósito que Dios nos ha creado, vamos a vivir completamente separados de Dios, alejados y ajenos, con una buena voluntad de Dios para nosotros. Ahora vamos a estudiar acerca del acrónimo que habíamos mencionado, FORMA. Y la primera letra es F, formación espiritual. ¿Y qué significa formación espiritual? La formación espiritual es un conjunto de dones especiales que Dios te ha dado
para compartir su amor y servir a otros. Así que el día de hoy hablaremos de los dones que Dios te ha otorgado y cómo puedes ocuparlo para fortalecer a la iglesia, pero también de la razón o del por qué Dios te los ha otorgado a ti. Tus dones puedes ocuparlos dentro de la iglesia. Siempre se ha mencionado esta área. Los dones son para fortalecer a la iglesia, pero de la misma manera se pueden ocupar fuera de la iglesia. En tu trabajo, en tu casa, en tu comunidad, en tu familia. Tus dones siguen contigo. Primero, la razón por la que tenemos dones no es porque son naturales, o porque se heredan, o porque se ganan. Cuando crees en Dios, te arrepientes de tus pecados y lo sigues como tu Señor y Salvador, entonces Dios te da su Espíritu Santo. En 1 Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así es que cuando Dios nos ha conformado como sus hijos y nos da su Espíritu Santo para que viva en nosotros, de igual manera nos ha otorgado dones. Dones para adorarle y para edificar su cuerpo, la iglesia, y así servir a otros. Cada cristiano por lo menos puede tener un don, o puede ser que tenga más dones. Y tú puedes pensar, bueno, ¿cuáles son los dones que Dios me ha otorgado? ¿Cuáles son esos aspectos sobrenaturales que Dios me ha otorgado? Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 6, y dice de esta manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, a servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; y el que hace misericordia, con alegría. Ahora vamos a ver de igual manera en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice así: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ahora vamos a leer 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a nosotros como buenos administradores del multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, en quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar. Ahora la pregunta es, ya sé que estos dones vienen de parte de Dios. Ahora ya sé cuáles son los dones que se mencionan en la Biblia. Ahora, ¿cómo puedo obtener estos dones? Esa es una pregunta muy común. Todos quieren saber cuál es su don. Todos quieren saber si es que su don es el de liderazgo, el de la enseñanza, o el de predicación, o el de exhortación. Pero, ¿cómo sé cuál es mi don? Algo que me ha ayudado mucho es participar en diferentes áreas de ministerio dentro de la iglesia. Pero algo que se me ha dado y facilitado, por ejemplo, es la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué se me ha facilitado la enseñanza? Voy a darle unas razones. Primeramente, me gusta estudiar y prepararme para así enseñar a otros. Me gusta mucho enseñar a las personas. Me gusta, se me facilita entender diferentes formas de aprendizaje y así enseñarlas. Y también me gusta explicar las escrituras de una forma sencilla, de una manera práctica de entender. Me gusta mucho presentar la información clara, de una manera simplificada. Y algo que ayuda mucho a un buen maestro es que sea un buen administrador, para tener todo en orden. Pero les digo algo, definitivamente yo no tengo ese don de la administración, pero gracias a Dios, por ejemplo, mi esposa, ella tiene ese don y eso me ayuda mucho a mí. ¿Y cómo es que yo sé que mi esposa tiene ese don? Por ejemplo, a mi esposa le gusta organizar ideas, recursos y personas, para así poner en total un proyecto en conjunto.
También a ella le gusta, por ejemplo, mucho asignar o delegar trabajos a otros. Le gusta mucho animar a otras personas para que disfruten de su trabajo. A ella también le gusta mucho hacer buenos planes para que un grupo alcance sus metas. A ella le gusta implementar pasos precisos para realizar un plan. Y este es simplemente un ejemplo de un don que yo tengo y de uno que carezco, pero alguien más lo tiene. Otro don que he notado que me gusta y se me facilita es el don de ser evangelista. Por ejemplo, el de comunicar la verdad de salvación a otros. Es algo que me sale muy natural cuando salgo a compartir la palabra de Dios. Se me facilita. No me esfuerzo en hacer lo que sé para que otros vengan a los pies de Cristo. Se me facilita, por ejemplo, presentar el evangelio de una manera convincente a otras personas. Y se me facilita hablar acerca de Jesús a los que aún no conocen acerca de Él. A pesar de que este don se me facilita a mí, o pienso que este es uno de los dones que yo tengo, para otros puede ser algo complicado. Pero este don específicamente tienen que practicarlo todos. Porque antes de ser un don también es un mandato. Antes de que Jesús se fuera, Mateo capítulo 28, Él manda a todos sus seguidores a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Ciertamente, tenemos habilidades para hacer otras cosas de una manera excelente, pero no podemos obviar la responsabilidad de compartir el evangelio. Por ejemplo, yo no tengo el don de la administración, pero eso no quiere decir que voy a tener todo desorganizado. Aquí debo yo procurar de una manera mejor o hacer lo posible de organizar las cosas. No debo que esperar que alguien más venga y lo haga. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice así, que Dios es el dador de los dones. Ya lo habíamos mencionado. Y dice, cada uno ponga en el servicio de los demás el don que ya ha recibido. En la administración, dice, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Tenemos que ponerlo en práctica, mis hermanos. Si usted ya ha descubierto su don, practíquelo. Si todavía usted no ha descubierto su don, entonces póngase a la disposición de la iglesia para poder así encontrar su don. Y cuando desarrollamos nuestro don que Dios nos ha otorgado, cuando desarrollamos nuestro don que Dios nos ha dado o otorgado, es algo muy importante, es que no hay excusa para no participar en otras áreas de la iglesia. Bueno, esto si no hay alguien más disponible con ese don en esa área, entonces debo que yo involucrarme en otras áreas. Y cuando ponemos en práctica los dones de Dios que Dios nos ha dado, quiere decir que otras personas son beneficiadas, yo me siento satisfecho y Dios es glorificado. En adición a esto, en el estar participando dentro de la iglesia y aún así no descubro cuál es el don que Dios me ha otorgado, bueno, ahí entra algo muy importante, poder preguntar a su pastor, a los demás hermanos. Ellos claramente van a decirles en qué usted se desarrolla de una manera natural, como que si el don de Dios, o más bien dicho con el don de Dios. Ahora vamos con algunas explicaciones en cuanto a este tema. Cuando hablamos acerca de los dones, siempre pensamos o nos referimos que solo sirven o fueron otorgados para ser usados dentro de la iglesia. Pero la verdad es que los dones no se quedan dentro de la iglesia. Cuando tú sales fuera de la iglesia, los dones están impregnados en ti, así como el Espíritu Santo está contigo todo el tiempo. De igual manera, los dones están contigo. Fueron dados de una manera determinada, están ahí. Así es que vas a tener o puedes hacer uso de ellos. Por lo tanto, cuando estás en el trabajo, en la casa o en la escuela, donde quiera que tú te encuentres, recuerda que los dones aún ahí siguen contigo. Por lo tanto, lo que haces lo puedes hacer aún mucho más mejor si das utilidad a los dones y a las habilidades que Dios te ha dado fuera de la iglesia. El que predica, el que enseña, el que sirve, el que preside, el que da, el que exhorta, el que discierne, el que es de fe, practique su don dentro de la iglesia, pero de igual manera fuera de la iglesia, para que Dios sea glorificado, porque así usted está cumpliendo con el propósito con el cual fue creado. Su forma con la cual usted fue creado está ahora glorificando a Dios. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice de esta manera:
Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos que tener en cuenta este versículo todos los días. Cualquier cosa que estemos haciendo para la gloria de Dios y estamos ocupando nuestros dones, es para la gloria de Dios. No importa qué tipo de trabajo está usted realizando en este momento. Ahora usted puede estar satisfecho porque no lo hace como para usted mismo o para alguien más, sino para Dios. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo está usted mostrando el Evangelio, las buenas nuevas a través de su vida, a través de sus dones y a través de su palabra. Cuando nos enteramos cuál es nuestro don y lo ponemos en práctica, en amor para servicio a las personas y para la gloria de Dios, entonces debemos hacernos una pregunta: ¿estoy sirviendo a otros con el don o los dones que Dios me ha dado? Hago esta pregunta nuevamente. ¿Estoy sirviendo a otros con el don que Dios te dio? ¿Puedes servir a tu iglesia local, tu familia, tu comunidad, tu país o aún otros países? Dios desea ocupar tu forma que Él te dio. Otra pregunta: ¿estás dispuesto a ocupar el don o dones que Dios te dio para la proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas, en otro lugar? Anteriormente ya habíamos mencionado cómo podrías tú descubrir tu don al involucrarte en algún ministerio dentro de tu iglesia. Y así Dios iba a afirmar tu don a través de los hermanos. Pero de igual manera tenemos una encuesta en la cual tú podrías, una encuesta o una guía en la cual te podría facilitar saber cuál es tu don. Y esa la puedes encontrar en la parte inferior en la descripción de este video. Pero recordemos que descubrir tu don o tus dones no es la meta final, sino servirle a las personas y así glorificar a Dios. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice, a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Es que tenemos que tener esto en mente, es para el bien de los demás. El segundo punto de esta conferencia es oportunidades. De acuerdo al acrónimo FORMA, la letra es O, es oportunidades. Oportunidades en la cual tiene que ver con nuestras pasiones. Debemos buscar oportunidades guiadas en nuestras pasiones. Por ejemplo, el que tiene pasión por algo, por alguien, dará todo lo que tiene para así llevar a cabo su cometido. El que pinta va a ser una obra maestra, va a tener un resultado extraordinario. El que toca la guitarra con pasión tendrá un éxito tremendo y rotundo. El que ama con pasión alimenta una relación. Apasionarse trae resultados. Pero ¿cómo estás con Dios? ¿Qué resultados está dando tu pasión con Dios? En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice de esta manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que el Señor recibéis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. ¿Cuántas veces vemos a personas apasionarse desmedidamente en alguna manera, en algún deporte, en el arte, en el trabajo, y lo hacen de una manera que nos deja sorprendidos? La pregunta de este punto es: ¿puede un cristiano apasionarse de la misma manera con estas cosas? Muchas veces se censura esta idea. Se censura la idea de poder apasionarse. ¿Por qué? ¿Por qué se puede censurar la idea de apasionarse por la construcción, por el negocio, el deporte, el clima, estudiar, viajar o por alguna causa? Por ejemplo, una causa de huérfanos o el medio ambiente, el tráfico de humanos, la justicia social. Cuando pensamos en esto de que esto no es bueno, pensamos que al apasionarnos por algo que no es Dios, nuestra meta será desviada, nos atrasará en el propósito que Dios nos ha dado. Pero tu pasión es solamente una oportunidad para poder compartir el Evangelio a Dios, a otras personas. Hoy les pongo el ejemplo de dos jóvenes que conozco. La primera se llama Natalie. Ella es una joven guatemalteca. Desde que la conocí, ella jugaba fútbol de una manera impresionante. Y dentro de su ministerio era poder entrenar a niños y adolescentes con el fútbol. Su pasión es el deporte, su pasión es poder estar pateando ese balón. Pero ahora su pasión se ha convertido en una oportunidad para compartir del Evangelio.
Ahora también les voy a presentar a mi amiga Tatiana. Ella tiene de igual manera una pasión. ¿Pasión por quiénes? Ella tiene una pasión por hombres y mujeres que se encuentran en situación de calle o en situación de alguna adicción. Y ella ha dedicado su tiempo, su dinero, todo lo que ella es hacia ellos. ¿Cómo poder ayudarlos en esa situación en la que se encuentran? Poder guiarlos, si ellos así lo desean, de la situación en la que se encuentran. Ella se ha apasionado por una causa, por los que están desamparados en las calles. Así que mi hermano o hermana, si usted tiene alguna pasión, cualquiera que sea, una causa o un interés, primero permita que su corazón lata por nuestro Creador. Después puede dedicarse a aquello que lo apasiona, aunque ahora ya no sea una pasión comparada con nuestro Dios, pero ahora es una oportunidad de servir a otros. Es una oportunidad de poder llevar el Evangelio a otros, ya sea a través del deporte, del trabajo, del arte o a través de una causa. Apasionarse por servir a alguien, apasionarse por un deporte, un trabajo, ya no suena mal cuando primeramente estamos apasionados por Dios. Pues ahora estos ya no son una pasión, sino una oportunidad de llevar el Evangelio a otros. Concluimos con algunas aplicaciones. En el libro de Hechos nos encontramos a cristianos normales, comunes, saliendo de Jerusalén a causa de la persecución. Pero cuando ellos salían, su corazón latía por Dios intensamente. Por donde quiera que ellos iban compartiendo del Evangelio. Ellos viajaban de un lugar a otro, así corriendo de la persecución. Pero en medio de esa persecución, su pasión era Dios. Y ahora su pasión era plantar iglesias. A través de lo largo del territorio romano, muchas iglesias se plantaron a través de hombres comunes y corrientes, pero con una pasión desmedida por Dios. Hoy, no sé cuál sea tu pasión o tu interés, y podrías pensar que no hay tiempo o espacio para realizar la gran comisión. Pero la verdad es que si te apasionas por Dios, entonces marcarás una diferencia, porque serás un hombre ordinario con un poder extraordinario para la obra de Dios. Por lo tanto, apasionate tanto por Dios, a tal punto que tu trabajo ya no es trabajo, sino una oportunidad guiada por tus pasiones para llevar la gloria de Dios, mientras que esperas otro día y otro día para llevar las buenas nuevas de salvación. Concluyo con dos preguntas. ¿Cuál es algo que te apasiona y estás usándolo para la gloria de Dios, para guiar a otros a una relación con Cristo? Nuevamente, ¿cuál es algo que te apasiona y estás usándolo para glorificar a Dios y para guiar a otros a una relación con Cristo? Ahora vamos a pasar al punto número 3, con el acrónimo de forma. Ahora vamos con la letra R, recursos naturales o habilidades. Cada uno de nosotros tiene habilidades y voy a describir algunas de las más comunes. Por ejemplo, analizar. Algunos son muy buenos para alentar, algunos son muy buenos para cocinar, competir, dirigir, enseñar, edificar, editar, escribir, investigar, negociar, optimizar, promover, reclutar, visualizar o traducir. Son habilidades naturales de cada una de las personas. Pero cuando Dios nos salvó, nos dio dones para servir a la iglesia y para glorificar a Dios dentro y fuera de la iglesia. Pero no solo eso, nos ha dado dones espirituales también. Desde el principio, Dios nos ha otorgado habilidades. En Génesis capítulo 4, versículo 22, se menciona a un hombre, a Tubal-Caín. Dice que él es artífice de toda obra de bronce y de hierro. Esa era su habilidad. Cuando pensamos en los dones espirituales, muchas veces pensamos cómo puedo obtener o cómo sé cuál es mi don. Pero de igual manera, cuando pensamos en nuestras habilidades, se repite la misma pregunta. ¿Cómo puedo saber cuáles son mis habilidades? Y las habilidades normalmente se descubren desde muy joven. Por ejemplo, el que canta, desde muy joven ya tiene una voz muy entonada, o la que canta. El que aconseja, el que construye, el que decora o el que cocina, o el que influye, desde muy pequeño se nota esta habilidad. Aunque la mayoría de las habilidades se presentan desde la juventud, hay algunas habilidades que se asoman solamente un poquito. Y aquí cuando viene la oportunidad o algo muy importante, porque si alguien ve esa habilidad dentro de ti
y desea ayudarte para desarrollar esa habilidad, debe de existir un corazón dispuesto y humilde para poder aceptar ayuda y así tener una habilidad mucho más pulida, mucho más mejor para servir a otros. Las habilidades también son una parte de tu forma, por lo tanto son válidas para el reino de Dios, porque Él mismo te las dio. Ahora hay que ponerlas en práctica para su honra y para su gloria. Puede ser que tu habilidad parezca no importante, pero Dios siempre te pondrá con hermanos y hermanas que te ayudarán a desarrollarte mejor. Por ejemplo, una de mis habilidades es visualizar o hacer lluvia de ideas acerca de cómo crear algo. Me gusta pensar e imaginar cientos de cosas, de cómo podrían pasar cosas si ponemos esto aquí o si ponemos esto allá. Esto podrían ser los resultados. Pero cuando me casé, algo cambió. Yo tenía muchas ideas, pero no sabía cómo aterrizarlas, cómo organizarlas de una manera que fueran productivas. Ahora mi esposa, a ella le gusta verlo de una manera más diferente. Ella tiene una mente más analítica. A ella le gusta interrogar mis pensamientos a tal punto de, después de una interrogación, después de analizar de mis ideas, ahora ya no solamente son ideas ahí en la cabeza, sino ahora se convierte en un plan, en algo concreto. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Cuando podemos juntar dos habilidades o dones que Dios nos ha dado para contribuir para el reino de Dios. Hay habilidades mentales, como la mencioné anteriormente, acerca de una mente crítica o analítica, o de visualizar o hacer cosas, o de hacer mucha lluvia de ideas dentro de la cabeza, ¿verdad? Pero de igual manera hay habilidades físicas, vocacionales. Por ejemplo, una de ellas para mí es la carpintería. Y lo practico constantemente dentro de mi casa o cuando salgo a otras comunidades a compartir del Evangelio, a hacer discípulos también. Ahí puedo practicar acerca de esta habilidad, la carpintería. Las habilidades en su mayoría, después de conocerlas, se tienen que pulir con la práctica para ser más efectivo en la obra del Señor. Para muchos hay diferencia de habilidades, entre unas son mejores o otras no tanto, pero para Dios Él las creó, por lo cual en todas Dios se glorifica. Por lo tanto, te animo a ocupar las habilidades, aun las que tienes dentro de tu propia casa, a desarrollarlas también fuera de tu casa. Por ejemplo, el que cocina dentro de la casa puede desarrollar esa habilidad fuera de la casa. El que organiza bien dentro de la casa de igual manera puede poner esto fuera de su casa. Hay dones que se practican, dones o habilidades que se practican dentro de casa, dentro de la iglesia, pero que también son para compartir a otras personas. Ahora vamos a las aplicaciones. Lo primero que tenemos que ver es que Dios te ha dado recursos, y esas son las habilidades. El día de hoy puedes ocupar las habilidades con dos propósitos. Primero, es solo para deleitarte a ti mismo, para que estés feliz, para que estés contento. La segunda opción es entregar tus dones y tus habilidades. Ahora, cuando los entregas a Dios, no puedes estar como triste o titubeando de por qué lo entregué. Ve y ve contento, porque lo que tú le entregaste a Dios, tus habilidades, Él te va a llevar a otro nivel. Él se va a glorificar a través de ti y Él te va a ocupar de acuerdo a lo que Él ya había planeado desde el principio. Si no has entregado tus habilidades, probablemente estás buscando imitar a alguien más que tiene tus mismas habilidades. Si tu habilidad es de cantar, y es muy probablemente es que estés tratando de imitar a alguien que tenga esa misma voz, o alguien muy favorito de tu parte. Si tienes la habilidad de cocinar, posiblemente estás tratando de igual manera de imitar a alguien que cocina mejor. Pero hay algo que quisiera decirte, y esto es que si tú entregas tus habilidades a Dios, entonces debes olvidarte de las imitaciones y prepararte para desarrollar tus habilidades de la única manera en que Dios te creó. Culmino con una pregunta. ¿Has descubierto tus habilidades con las cuales Dios te formó? Nuevamente, ¿has descubierto tus habilidades con las cuales Dios te formó? La segunda pregunta. Si ya has descubierto, te reto a pensar, ¿cómo estás ocupando tus habilidades para servir a Dios dentro de la iglesia y fuera? Si ya has descubierto, te reto a pensar cómo estás ocupando tus habilidades para servir a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia.
Ahora llegamos a la letra M del acrónimo forma. Mi personalidad. Ahora vamos a pasar al cuarto punto con el acrónimo forma. Y ahora vamos con la letra M. Mi personalidad. Descubre la persona que Dios quiere que fueras. La personalidad o las personalidades que se manejan es colérico, flemático, sanguíneo, melancólico. Y las definiciones y qué incluyen cada una de ellas son extensas. Hay mucho material acerca de esto, por lo cual no voy a abarcar por cuestión de tiempo. Así es que abarcaré la razón de aceptar nuestra personalidad y la de las demás personas, y de cómo estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, unas personas son introvertidas o extrovertidas, pero eso es solo un aspecto de la personalidad. En mi caso, yo soy una persona extrovertida. Me gusta mucho estar con otras personas y busco oportunidades para socializarme y así salir con otros. Y al contrario, mi esposa es introvertida, ella es más reservada y es fácil para ella pasar tiempo sola. Y esto le facilita convivir con grupos más pequeños. Muchas veces no nos gusta nuestro carácter, o muchas veces nos encanta el carácter que tenemos. Pero la verdad es que Dios nos ha otorgado estas características para servirle de una manera única. Aunque la mayoría pensamos que los alegres o los sociales son los que mejor van a servir a Dios, esto no es de todo cierto o de todo verdad. ¿Te imaginas que tú pensaras que tu carácter o personalidad es la mejor para servir a Dios? Imagínate a millones y millones de personas con la misma personalidad que tú. Sería un caos total. Por lo tanto, es bueno que hay varios tipos de personalidades. A través de la Biblia podemos ver que los personajes bíblicos tienen personalidades diferentes, porque en el reino de Dios no hay una personalidad correcta o incorrecta, pues cualquiera que sea tu personalidad, Dios te creó así, para su gloria. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que los creó a su imagen y su semejanza, y dentro de su formación ya iba incluido la personalidad. Y cuando estamos en el trabajo, en la escuela o en la casa o en cualquier otro lugar con personas, es muy común notar muy rápidamente la personalidad de las otras personas. Y sin conocer a la persona ya nos caen bien o nos caen mal, porque habla mucho, o porque se ríe, o porque no habla. Entonces pasa algo que pensamos que mejor sería que tuvieran mi carácter, que todas las personas tuvieran mi mismo carácter, mi misma personalidad, porque así serían mejor en el trabajo y así estuviéramos más contentos. Pero parte de la idea de estar satisfechos en el trabajo es poder aceptar primeramente mi personalidad y segundo, aceptar la personalidad que otras personas tienen, pues Dios las creó de esa manera para su gloria. Ahora vamos a concluir con algunas aplicaciones. Primero, Dios te creó de esta manera. Dios te creó con esas habilidades. Dios desea ocupar tu personalidad para su gloria. Tu personalidad es tan única que Dios se glorifica cuando le sirves así como eres, en la iglesia y fuera de la iglesia. Debemos reconocer que estamos en un mundo caído, en pecado. Por lo tanto, nuestra personalidad no es de todo positiva. También hay partes negativas. Pero aceptar tu personalidad que Dios te ha dado no es significado de actuar de una manera pasiva con el lado negativo de nuestra personalidad. ¿Qué debemos que hacer? Por lo tanto, primero tenemos que ponernos de rodillas ante Dios y pedir a Él que Él sea nuestra guía, que encomendemos la rienda de nuestras vidas, nuestra personalidad a Él para que Él nos guíe. Y esto no será fácil porque constantemente queremos arrebatar la rienda de nuestras vidas porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero Dios es fiel. Dios es fiel y Él nos guiará para poder estar satisfechos en Él primeramente y en el lugar donde nos ha puesto. Concluyo con una pregunta. Al terminar este estudio, no pretendo que sepas cuál es tu personalidad, porque es un tema muy amplio, pero sí puedes saber qué hacer con ella para glorificar a Dios. Y esa es la pregunta. Si ya sabes cuál es tu personalidad, ¿cómo la estás ejerciendo en tu trabajo, escuela o casa para agradar a Dios? Ahora vamos con el punto número 5 del acrónimo FORMA, con la letra número A, antecedentes. Descubre dónde has estado. Y eso es un punto muy interesante,
Ahora vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice de esta manera: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y para ejemplificar esta parte, voy a hablar acerca de la ética del trabajo, que quedó muy marcada desde mi niñez. Cuando yo era un adolescente, y la mayoría de los adolescentes tienen este mismo deseo, es pasar jugando o practicando algún deporte en la cancha de básquetbol, en la cancha de fútbol, simple y llanamente divertirnos. Pero cuando perteneces a la familia de 6 personas, es complicado encontrar un tiempo para salir a divertirte. Siempre hay que estar participando en alguna manera en el trabajo. Por ejemplo, mi padre trabajaba mucho. Mi madre de igual manera. No solamente trabajaba, sino sigue trabajando. Ambos siguen trabajando mucho. Y con mi hermano, cuando éramos jóvenes o adolescentes, salíamos muy constantemente a cortar leña para la casa y para vender. Limpiar la milpa, limpiar el frijol, a cortar pastura para las vacas. En fin, había muchos trabajos que hacer para así ganar el sustento. Entonces venimos de una familia, puedo decir, trabajadora desde muy jóvenes. Y eso lo tengo hasta el día de hoy. Por ejemplo, mi mamá aprendió a hacer tacos fritos. Y después también nosotros salimos a vender en las calles tacos fritos. Es algo que se nos fue inculcando. Trabajar, trabajar y trabajar. A través de la experiencia hoy en día, cuando salgo a misiones, me puedo relacionar con las personas. Puedo relacionarme de una manera muy rápida con las personas que me encuentro, que son trabajadoras y emprendedoras. Puedo darles el consejo en cuanto a su trabajo y puedo hablarles de la palabra de Dios con ilustraciones que son comunes para ellos y que son para mí. Y aún en medio del dolor o la alegría, Dios tiene ese único plan contigo para su gloria. Él quiere glorificarse aún en esas situaciones difíciles. Y hagamos de cuenta, en un pasillo, si en un pasillo largo tuviéramos de un lado fotografías de todas esas áreas que nos costó mucho, esas áreas tristes, esas áreas que nos dieron vergüenza, ira, dolor, miedo. Pero del otro lado de la pared tuviéramos esas fotografías de situaciones alegres, satisfactorias, logros. Y cuando llegáramos al final del pasillo, pensáramos, ¿por qué razón pasamos por todo esto? ¿Cuál fue el motivo para que nos acontecieran todas estas cosas? Te aseguro que ahora pueden tener sentido para la gloria de Dios. Culmino con algunas aplicaciones. Por más difícil que aparezcan los capítulos de nuestro pasado, Dios aún sigue trabajando y moldeándote para ayudar a otros. Vivir un pasado doloroso no es un obstáculo para cumplir la gran comisión, pues Dios te ha formado de esa manera para llegar a otras personas que están en sufrimiento, que están en dolor de la misma manera o están estancadas en ese lugar, y Dios te va a ocupar a ti. Concluyo con esta pregunta: ¿cómo has notado que tus experiencias de tu vida te ayudan a relacionarte, a servir mejor a las personas para la gloria de Dios? Para ir terminando con este estudio, concluimos que el cristiano tiene mucho que aportar para el lugar donde se encuentra trabajando. Primero, vamos a ocupar el acrónimo de forma para ver cómo está contribuyendo el cristiano en su trabajo y cómo se encuentra satisfecho en su trabajo. Primero, la letra F dice: utilizo mi formación espiritual, o sea, mis dones, en el trabajo en donde me encuentro. Segundo, O, aprovecho oportunidades para utilizar mi pasión. La R, aporto mis recursos o habilidades para hacer o servir mejor en mi trabajo, en mi caso, en la iglesia, en donde quiera que me encuentre. M, desarrollo mi personalidad en donde quiera que me encuentre. A, antecedentes, ocupo mis antecedentes o experiencias para mejor servir en el lugar donde me encuentro. Cuando el cristiano aporta todo esto, entonces también es satisfecho, porque ya no obra o trabaja para subsistir, sino ahora trabaja con un sumo propósito de servir a otros y de glorificar a Dios. Pensando en esto en forma que Dios te ha dado, eso también incluye hacer discípulos en el área de trabajo, en casa, en la familia, en tu comunidad, en tu país o en otros países. Ya no eres solo tú
sino eres ahora con el Espíritu Santo, obrando poderosamente para cumplir la voluntad de Dios en todo lugar. Para recalcar el título de esta conferencia, quisiera primeramente mencionar que a veces no contribuimos bien en el trabajo en que hacemos, o no nos sentimos satisfechos con el trabajo que hacemos porque no hemos descubierto nuestra forma única o porque no lo hemos desarrollado bien. Pero si realmente entendemos cómo Dios nos creó en una manera muy especial, entonces podemos mejor contribuir dentro y fuera de la iglesia. Podemos estar satisfechos con lo que hacemos, porque hemos encontrado nuestra forma y su propósito. Para terminar, quisiera dar una forma práctica en la cual el equipo de Movimiento Misionero Maranata aquí en Ixtlán de Juárez ha proporcionado a la iglesia para mejor contribuir en las misiones, no solamente locales, regionales, sino también mundiales. Y esta campaña que propusimos se llama Dame 5, en la cual nos recuerda de las 5 maneras de involucramiento personal en la Gran Comisión. Primero, aprender, orar, apoyar, discipular y animar. Pueden aprender más sobre Dame 5 en el documento acompañante para esta presentación que se encuentra en la descripción del video. Hoy quiero adaptar Dame 5 para el tema de esta conferencia. Entonces, le dejo unas preguntas muy importantes y espero que les ayuden a reflexionar sobre lo que... Pero tienes que decir muy bien. No, sí, pero échale. Les dejo con unas preguntas muy importantes y espero que les ayude a reflexionar más sobre lo que hemos explorado. Primero, aprender. ¿Estás aprendiendo lo necesario para mejor desarrollar y practicar tu forma? Orar. ¿Estás orando para que Dios te ayude a mejorar, a descubrir y usar tu forma? Apoyar. ¿Estás aprovechando de tu forma para apoyar a la Gran Comisión a nivel local, nacional e internacional? Discipular. ¿Estás utilizando tu forma para hacer discípulos propios en tu familia, comunidad y más allá? Bueno, con esto concluimos ese estudio de la palabra de Dios, pensando en que tú tienes una forma única y especial y Dios te ha creado de tal manera que le puedas glorificarle a Él en donde quiera que te encuentres, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Mis hermanos, que Dios les bendiga.